Se han mostrado muchas noticias en todos los medios sobre la catástrofe del sumergible Titán en su intento de llegar hasta los restos del Titanic. En este video les voy a mostrar los principios físicos y algunos ejemplos para entender lo que pudo haber ocurrido. La mecánica de fluidos se refiere al estudio de los líquidos en reposo o en movimiento. Uno de los conceptos principales en este campo es la hidrostática. La presión se define como la fuerza medida en newtons sobre el área medida en metros cuadrados. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida es el pascal. Por ejemplo, una atmósfera tiene 101.325 pascales. En el sistema de medidas inglés se llama libras sobre pulgada cuadrada o PSI. Un PSI es igual a 6.895 pascales. ¿Cuál es la presión que hace un hombre de 70 kilogramos sobre sus zapatos? Para hacer este cálculo se pasa su peso a newtons y consideramos el área de sus zapatos como si fueran rectángulos de 26 centímetros por 10 centímetros. La fuerza o peso de la persona sobre sus zapatos es de 686 newtons y el área es de 0,052 metros cuadrados. Usando la definición se obtiene una presión de 13.192 pascales. La presión atmosférica es casi 8 veces la presión sobre los zapatos. La conversión a unidades inglesas da 1.9 psi. La presión hidrostática se define como el peso de una columna del líquido que descansa sobre el líquido que está justo debajo a la profundidad h. Si el peso de la columna de agua lo expresamos en términos de su densidad y el volumen de la columna, haciendo el respectivo análisis algebraico, se obtiene que la presión es proporcional a la profundidad h. La presión total se obtiene sumándole a ese término la presión atmosférica. Para medir la presión atmosférica se usa el barómetro. Un barómetro es un tubo largo de vidrio que se llena de mercurio y se invierte dentro de una cubeta llena también de mercurio. La columna, al intentar escurrirse por el tubo, deja un pequeño espacio vacío en la parte superior, mientras que en la parte inferior, en el punto A, produce una presión de columna de mercurio igual a la presión del aire. Es decir, la presión barométrica es igual al producto de la densidad del mercurio, la aceleración de la gravedad y la altura de la columna. En condiciones normales, la presión atmosférica en el barómetro corresponde a una altura de 760 milímetros de mercurio, o 0,76 metros. La densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos metro cúbico. Al reemplazar estos valores junto con el valor de la gravedad en la ecuación de la presión hidrostática, se obtiene que la presión atmosférica es igual a 101.293 pascales. Podemos obtener la presión total que soporta un buzo a una profundidad de 10 metros. En este caso, los cálculos dan un valor de 202.074 pascales, que al dividirlo por el valor de una atmósfera en pascales nos da aproximadamente 2 atmósferas. Esto quiere decir que un descenso de 10 metros produce una presión hidrostática de una atmósfera. Si queremos calcular la presión a 100 metros de profundidad, es suficiente con entender que cada 10 metros la presión del agua aumenta aproximadamente una atmósfera. Por tanto, en 100 metros hay una presión hidrostática de 10 atmósferas, más la presión del aire nos da una presión total de 11 atmósferas. Una conversión en unidades más básicas nos dice que esta presión equivale a 11 kilogramos por centímetro cuadrado. Podemos encontrar en esta gráfica el esquema de las profundidades de los océanos. El Titanic se encuentra a 3.800 metros. La mayor profundidad del mar Caribe es de 7.686 metros y la mayor profundidad encontrada en los océanos es el abismo Challenger en la fosa de las Marianas con 10.994 metros. Para que un sumergible pueda llegar a esas profundidades submarinas, la forma geométrica de la cabina para la tripulación debe tener formas redondeadas. Un casco esférico es el más adecuado ya que la presión es idéntica por todos los puntos de la esfera. Otras formas son la cilíndrica y ovalada. El espesor y el material también juegan un papel muy importante. Un submarino posee forma de cilindro largo con los extremos ovalados. Puede ser de monocasco cuando parte del casco resistente a la presión es visible y de doble casco cuando el casco resistente a la presión se encuentra en el interior de otro casco no resistente a la presión. Si el submarino tiene casco de acero, puede descender hasta profundidades no mayores de 500 metros. Si es de titanio, la máxima profundidad alcanzada es de 1.000 metros.
Los sumergibles llamados batiscafo tienen un casco esférico por las razones citadas, como el caso del Trieste que se usó para bajar 10.902 metros en la fosa de las Marianas. El sumergible Alvin posee una cabina esférica de 2 metros de diámetro y 3,38 centímetros de espesor. Alcanzó una profundidad de 6.500 metros. También posee una cabina esférica. En 2012, el sumergible Challenger, pilotado por el director de cine James Cameron, bajó hasta el abismo de Challenger, llegando hasta los 10.908 metros. La cabina es esférica con un grosor de 6,4 centímetros y puede soportar presiones hasta de 114 megapascales. En 2019, Víctor Vescovo realizó una inmersión de 10.928 metros en el abismo de Challenger, que se encuentra en la fosa de las Marianas, usando este sumergible. El sumergible Limited tiene casco esférico de titanio con 9 centímetros de grosor y 1,5 metros de diámetro. El sumergible Titán tenía 6,7 metros de eslora y una altura de 2,87 metros. El casco de presión estaba formado por un cilindro de fibra de carbono de 12,7 centímetros de grosor y los extremos poseían domos de titanio con 8,2 centímetros de grosor. El casco frontal poseía una ventana de plexiglas de 15,24 centímetros de grosor. En esta imagen capturada del video del mexicano Alan por el Mundo, se puede ver el casco de presión desprovisto de la cubierta blanca. Esta imagen muestra al diseñador del sumergible Titán mostrando el domo de titanio del casco de presión. Acá comenta sobre el material del cilindro de fibra de carbono, indicando que es un material de alta presión. En el video de Alan por el Mundo, Stockton comenta que la ventana de plexiglas con un espesor de 6 pulgadas se comprime casi 2 centímetros a esas profundidades. Stockton se sentía orgulloso de haber roto las reglas del diseño de sumergibles. Podemos hacer una comparación de los materiales usados en el casco de presión del Titán. El titanio es un material flexible. La fibra de carbono es rígida aunque de menor densidad, pero la dilatación térmica de los materiales es opuesta. Mientras el titanio se dilata al elevar la temperatura, la fibra de carbono se contrae. Al enfriarse sucede lo contrario. Podemos hacer un cálculo de la dilatación térmica usando este cuadro del perfil de temperaturas con las profundidades. A 4.000 metros la temperatura es de 4 grados centígrados. Si la temperatura en la superficie es de 25 grados centígrados, el titanio se enfría y se contrae 14,6 micrómetros. Por otro lado, el cambio de espesor para la fibra de carbono es de 2,1 micrómetros, que corresponden a una dilatación. Aunque la variación de las dimensiones por temperatura es muy pequeña, no debe dejarse de atender. El Titán tenía una forma y materiales inusuales. A las profundidades del Titanic se requiere una forma esférica del casco de presión. Las constantes inmersiones pudieron haber causado un debilitamiento del material, provocando una fisura en la fibra de carbono por fatiga. El cierre externo con una especie de brida del domo frontal con el anillo del titanio en el cilindro de carbono podría ser no muy hermético a esas profundidades. La unión del anillo de titanio con el borde del cilindro de fibra de carbono puede producir esfuerzos por diferencias en la dilatación térmica de los materiales a bajas temperaturas. Se han visto varias simulaciones de la implosión del Titán, pero sean cuales fueren las causas, la implosión se produjo por la gran diferencia de presión interna y externa en el casco cilíndrico del sumergible. Esto pudo haber sucedido en tiempos del orden de milisegundos, causando una muerte instantánea. Se puede hacer un cálculo aproximado de la velocidad con que entró el agua al sumergible durante la implosión. Para ello calculamos la fuerza del agua por unidad de área del casco de presión. Luego hallamos la aceleración producida en un volumen de 1 metro cúbico de agua y finalmente la multiplicamos por el tiempo estimado de la implosión. Los cálculos muestran que una fuerza de 38 millones de newtons produce una aceleración de la masa de agua de casi 38.000 metros por segundo cada segundo, lo cual da una velocidad de 2.706 kilómetros por hora, que es casi 2 veces la velocidad del sonido, lo cual produce ondas de choque. La rápida entrada de agua comprime casi que instantáneamente el aire dentro del casco de presión, que de acuerdo con la ley de Gay-Lussac, una repentina variación de presión a la profundidad del Titanic produce una temperatura de 113.265 grados Celsius. Observen que la temperatura de la superficie del Sol es de alrededor de 5.000 grados Celsius.
He finalizado exponiendo los principios físicos y algunas causas provocadas en este accidente. Muchos de los comentarios están respaldados por las consultas realizadas en estos enlaces.